Cedemos. Vamos a ver una historia que tiene de todo. Acción, suspenso, intriga, empoderamiento, geopolítica, clínica, ciencia, bondad, emprendimiento, empoderamiento. Vamos a hablar de Florence Nightingale, la mujer que reglamentó la enfermería como profesión, como oficio, como clínica. Esta mujer va a vivir en Inglaterra entre 1820 y 1910. Nace, digamos, en Florencia, pero realmente es una mujer inglesa por familia y por sociedad. Cuando usted es una mujer de una buena familia en la Inglaterra de la era victoriana, usted es un activo familiar, como pueden ser las fincas o las haciendas. Entonces a usted hay que casarla. ¿Por qué casarla? Es la manera como se perpetúa y se garantiza el statu quo y se garantiza que la fortuna familiar sea creciente o se rescate de una posible quiebra. Digamos, si les da curiosidad ver esto, los Bridgerton es una forma bastante, digamos, bastante entretenida de entender qué significaba un matrimonio para una mujer en esa época. Era la única posibilidad de sobrevivir, porque era para lo que estaban destinadas, eran fichas, los matrimonios eran fichas, enlaces, claves. El engranaje económico se hacía casando a las mujeres en la era victoriana. Luego no tenían más alternativa que esa. Entonces, para salir una mujer como Florence Nightingale o como Jane Austen, que se va a dedicar a ser escritora, tiene que ser uno muy parado, pero muy parado, porque para que la familia renuncie a ese pechito, eso es complicado. Entonces esta mujer se le va a parar a la familia y le va a decir que no, que ella no se va a casar, ella no se va a meter en eso, y que ella tiene unas convicciones religiosas muy profundas que la llevan a una vida de servicio, y que ella quiere ser independiente. Ser independiente en esa época realmente no era una opción, no había como para dónde ni como para qué. Se enfrenta a la familia, a los convencionalismos de la era victoriana, que no eran pocos. La era victoriana era una cárcel de costumbres, sobre todo para las mujeres. Hay diferentes burkas, no solamente hay burkas de tela, también hay burkas de costumbres. Y las mujeres en la era victoriana tenían una mínima movilidad en términos de todo lo que la sociedad estaba esperando de ellas para garantizar lo que les cuento. Ella logra parársele a la familia, que no, pues no era nada fácil, y ella se va a volver enfermera. En 1853 va a ser supervisora de enfermerías de un hospital de caridad en Londres. Ahí ya ella empieza a introducir innovaciones, porque era una mujer muy estudiosa, muy dedicada, muy innovadora. Era una mujer que siempre estaba con las nuevas investigaciones, con los cambios. La ciencia digamos, se está cimentando y se está solidificando en el siglo XIX. Ahí es cuando van a ser realmente la medicina como la entendemos actualmente. Es en ese punto donde están haciendo. Es ese punto donde se están dando no solamente los grandes descubrimientos, sino las grandes sistematizaciones. Estamos a punto de las teorías de los virus de Pasteur, que ella las intuía como las intuía Samuel Weiss, pero hasta que no se descubrieran, y aún después de descubiertas, no era fácil entender lo que Pasteur decía, pero ella iba como entendiendo que por algún lado empezó a darse ahí. Entonces ella empieza a trabajar, empieza a darse cuenta que el trabajo de las enfermeras estaba metido en un mundo de buenas intenciones, de buenos sentimientos, lo cual está muy bien, pero estaba lleno de sectarismos religiosos, estaba todavía demasiado empantanado de muchas creencias, pero no había una asistencia sanitaria científica, no había el rigor de una formación de enfermeras. Eso es lo que va a hacer Florence Nightingale. Ella va a reglamentar el oficio
ella va a inventarse lo que es el seguimiento de las enfermeras a los pacientes todos los días, la evolución de las historias, el tener un récord de qué es lo que le pasa al paciente día a día, cómo se va dando eso, las historias clínicas, que es lo que le ponen a usted en la cama, eso, y que usted tiene ahí un letrero, eso es una historia clínica, eso es lo que saben, lo que lo está pagando usted, eso se lo inventa ella. Ella reglamenta y hace científica la profesión. Y al contar de nuevo a Florence Nightingale, de una vez aprovechamos para darle un agradecimiento y un abrazo a todas las enfermeras y enfermeros, porque recién pasada la pandemia es importante reconocer que esta gente empeñó el cuero en la experiencia tan aterradora que acabamos de pasar y que ellos son los que están realmente con los pacientes día y noche, hombro a hombro, con la enfermedad, con el sufrimiento. Ellos son y ellas son. Y esto es Florence Nightingale. Pero ¿cómo llega ella ya en una época tan tenazmente difícil para las mujeres? Pues ella lo que va a hacer es que se va a ir para la guerra de Crimea. Y al irse como enfermera en la guerra de Crimea, ella consigue la visibilidad y consigue el prestigio y consigue la credibilidad para poner en práctica lo que ella quería hacer y lo que ella sabía que era su aporte. Entonces ella se va para allá a un hospital de campaña y allá empieza a enfrentarse, digamos, también a los prejuicios de los médicos, a la pobreza del ejército, a la manera como trataban a los soldados. Eran condiciones verdaderamente lamentables las que había en ese momento para los soldados. Y ella llega a la guerra de Crimea, que en ese momento es una guerra en la cual hay un proyecto de expansión rusa. Estamos hablando de 1854 a 1856, ¿ok? Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hay un proyecto de expansión rusa muy grande que se va a enfrentar con los proyectos de expansión que también tenían Inglaterra y Francia, que todos eran expansionistas. O sea, hay un punto ahí que es el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano ya está empezando en una decadencia tremenda que luego lo llamarían el anciano enfermo de Europa. Sí, y entonces ahí se van a enfrentar en lo que se llamaría el Gran Juego, que era el enfrentamiento entre Rusia e Inglaterra por la Anatolia, o sea, por el Imperio Otomano, porque esa era la ruta hacia la India. Entonces para los británicos era muy importante que el Imperio Ruso no pasara de ahí. Y el Imperio Ruso ya se había expandido hacia el Báltico, hacia el Mar Negro. Ya era un imperio muy grande para ese momento. Entonces, inclusive hay una frase de Churchill que decía que Rusia en el oriente era la civilización y en el occidente solo podría contagiarse de nihilismos y otras enfermedades occidentales. En ese momento los griegos se ponen del lado de los rusos porque sus enemigos eran los turcos, porque fueron los que los invadieron y los tuvieron bajo sometimiento durante muchos siglos. Y esto va a ser una guerra importante porque va a ser una guerra estratégica a nivel geopolítico. Y va a definir quién va hasta dónde y de qué manera. Y esa definición geopolítica es la que se conoce con el nombre del Gran Juego. Eso a nivel estratégico, a nivel geopolítico y a nivel del tablero de ajedrez del mundo, que seguimos todavía evocando en el siglo XXI como si no nos lo hubiéramos aprendido desde el siglo XIX. O sea, es increíble que todavía esto sea un tema y no sea historia por allá vetusta de libros antiguos. Pero más allá de la geopolítica y más allá de la gran estrategia de potencias y de imperios, está de lo que se trata la guerra, del sufrimiento humano. Y esta gente tenía las condiciones más miserables. Y Florence Nightingale lo que va es, con un grupo de enfermeras, a reglamentar la profesión, o sea, va a sistematizar el oficio, ahí en caliente, sobre el campo de batalla. Y en las noches, ella iba con una lámpara a hacerle ronda a los soldados que estaban heridos y que estaban en unas condiciones sumamente lamentables y dramáticas. Y por eso ella tiene el apodo de la Dama de la Lámpara, porque era una mujer que estaba encargada de aliviar el sufrimiento humano
Y eso siempre es algo que es absolutamente necesario en la insensatez que producen las guerras de sufrimiento. No era ella la única que estaba allá, también hay una mujer jamaiquina tremenda que va a estar directamente en el frente con los soldados y que también va a ser una colaboradora muy importante para el oficio, que se llama Mary Siscoe, pero ella era jamaiquina y ella va a ser pionera y heroína de la guerra de Crimea. Ella nació en Kingston y va a recorrer el Caribe y va a mezclar la medicina tradicional con la construcción de la ciencia y va a ser una heroína de allá. Y a ella le toca más duro porque es jamaiquina. Y en la medida en que es jamaiquina, y en todo caso pertenecen al Imperio Británico y es mestiza, pues le toca más duro que a Florence, porque Florence en todo caso es una chica británica de buena familia y esta es una muchacha jamaiquina mestiza. Y las dos de una manera van a hacer una contribución muy grande al oficio de enfermeras. Entonces Florence Nightingale, primero en la guerra, ella va a, digamos, a mostrar lo que ella quiere hacer. En la guerra ella tiene la credibilidad de lo que va a hacer y de la manera como lo va a vivir y lo va a encontrar. Y entonces ella reglamenta la profesión, pero más allá de la guerra de Crimea, toda la práctica la va a llevar al servicio civil en Inglaterra cuando termina la guerra. Y allá va a hablar de la sanidad pública, de la sanidad en los hospitales. Entonces, esto que ella puso en práctica en caliente, en la batalla, ahí en los hospitales en Turquía, en la guerra de Crimea, lo va a llevar al terreno civil y al terreno masivo de hacer lo posible para mejorar la salubridad de los ingleses. Ella, por su posición social y por su carácter y por su habilidad, hoy por hoy sería una influencer, ella va a lograr la atención del mundo, digamos, de su época, y va a lograr que le paren bolas y que le crean y que le creyeran a una mujer en la ciencia. En esa época era muy difícil, pero la experiencia de Crimea le construye a ella la credibilidad necesaria para que le den el apoyo y ella pueda hacer lo que haría después, que es aplicar lo que vio en Crimea para la gente en Inglaterra. Y cuando ella hace eso, ella reglamenta el oficio para los ingleses, para la sociedad civil, para que los hospitales, no solamente los hospitales de guerra, sino que los hospitales civiles, tengan estas prácticas que van a llevar una sistematización del oficio, un seguimiento del paciente, un seguimiento de todos los síntomas, de cómo evoluciona, de qué es lo que está pasando, que le va a permitir a los médicos tomar decisiones sobre la salud del paciente a partir de la información que estas historias le están dando. Y estas historias las hacen las enfermeras, y esas enfermeras los organiza Florence Nightingale, crea la escuela de enfermeras, y es a la que se le debe en gran medida, dentro de la historia de la medicina, el papel fundamental de las enfermeras en la salud, en los hospitales y en la vida. Esa mujer es una heroína de grandes proporciones. Por eso uno de los grandes hospitales de Londres se llama Florence Nightingale, y se dice Florence porque ella nació en Florencia. Entonces, esta mujer deja las bases para la construcción del oficio de enfermería, no ya como un acto de bondad y de caridad, que es absolutamente importante que lo hagan, sino como una sistematización, como un oficio científico con una praxis que se pueda realizar de manera estándar y generalizada en el resto de los hospitales, porque la historia de la medicina se construye así. O sea, a partir del momento en que usted logra sistematizar una práctica, esa práctica puede ser implementada en los demás hospitales y puede expandirse por el mundo. Y estamos en la época en que ahí en Inglaterra y en el siglo XIX
Ese es el corazón del mundo. El Imperio Británico está en su momento de mayor apogeo y lo que les he contado, 1 de cada 5 personas era súbdito de la reina Victoria en esa época. Así que lo que pasa en Inglaterra realmente va a repercutir en el mundo entero. Por eso el trabajo y el esfuerzo de Florence Nightingale va a tener tanto eco y va a ser en la esquina del movimiento, donde tocaba como tocaba. Pero lo que lo hace tan importante es la comprensión que esta mujer tenía de la época en la que vivió, de la influencia que podía tener esto, de cómo podía fundamentalmente modificar las terribles condiciones de salud humana y convertirlas en algo muchísimo mejor. Ella tuvo que enfrentarse a todo el mundo, pues a su familia, a los médicos, entender y vivir la guerra directamente. Ella necesitó muchísimas cosas para poder atravesar los obstáculos que en ese momento se le presentaban a una mujer para tener credibilidad en la ciencia y para poder ejercer el oficio y para poder decir cómo se debe ejercer el oficio. Porque ella dijo, bueno, esto tiene que hacerse así, para que le crean. En esa época ella era una mujer, por eso les digo, sumamente parada. Y es tan importante la influencia de Florence Nightingale que un poquito más tarde, en las muchas guerras del siglo XIX, va a haber una batalla que se llama la batalla de Solferino. Y la batalla de Solferino va a ser tan aterradora, tan sanguinaria. O sea, la guerra es muerte, sufrimiento, dolor, hambre, miseria, devastación, degradación humana. Eso no tiene nada de chévere. Digamos así, la glorificación de la guerra está en los textos, no en los campos de batalla, ni en los hombres mutilados, ni en toda la gente que está muriendo. Eso no tiene nada de chévere. Entonces, la batalla de Solferino, que fue en 1859, el 24 de junio, fue tan aterradora, era una de las luchas por la unificación de Italia. Los franceses se van a aliar contra los sardos en la época de Napoleón III y se enfrentan a las tropas austríacas y empieza una batalla que va a ser tan supremamente horrible, que va a producir 40.000 heridos, 6.000 muertos en las poblaciones de esta época y con las armas de esa época, una enorme carnicería. Y en medio del horror de la batalla, 9.000 soldados logran llegar heridos a casas, a granjas, a plazas, a calles, y no hay quien nos atienda y además dejaron atrás las gasas. En ese momento, en el horror de la batalla, Henry Dunant, con la ayuda de las mujeres del lugar, pide el permiso para entrar a asistir a los soldados que están en esas condiciones de ambos lados, austriacos, italianos, franceses, a todos los heridos. Y pide el permiso de la neutralidad para que todos sean atendidos independientemente de qué lado de la batalla estén. Y ese ejercicio de Henry Dunant, basado en la experiencia que Florence Nightingale tuvo en la guerra de Crimea, es el origen de la Cruz Roja. Entonces es la neutralidad en la guerra y en los campos de batalla. Entonces, en medio de la insensatez humana, de las guerras de los imperios, de los expansionismos, de la geopolítica a nivel global que involucra la muerte y el sufrimiento de tanta gente, hay personas que entienden lo que significa el sufrimiento humano y que han dedicado sus vidas a aliviarlo. Y ese es el caso de Florence Nightingale. Y ese es el caso de Mary Seacole, la enfermera jamaiquina, y de Henry Dunant también. Estos personajes hacen que de una manera u otra la compasión, la empatía,
estén presentes aún en los episodios más terribles del sufrimiento humano, y en el caso de Florence Nightingale llevan la compasión y la empatía a la ciencia, a la disciplina, al estudio, a la sistematización y a la creación del oficio de enfermera. Esta es una mujer tremenda, y lo que hace por la humanidad es grande. Y su valor, su entereza, su constancia, su fe en sí misma, su empoderamiento, su capacidad para entender la época en la que vivió, las puertas que tenía que tocar, la forma como ella haría valer su creencia, su disciplina, su estudio, su dedicación, su innovación y su búsqueda de una estructura científica para el oficio de la enfermería, la hacen uno de los personajes grandes, importantes y fundamentales de esta serie. Entonces, desde el alivio del sufrimiento humano, desde la genialidad de Nina Simone, desde su talento, desde su fuerza creadora, desde la disciplina, la ciencia, la sistematicidad, la compasión, el esfuerzo por aliviar el sufrimiento humano de la insensatez absurda de la guerra, desde su lucha por una sociedad más justa, desde la música, desde el arte y desde la vida, en la narración Diana Uribe. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.